Ministerio Mesiánico de Salvación, la sangre de Yeshua, presenta La Verdad de Elohim, un espacio en el tiempo para proclamar la eterna verdad de Elohim. Enseñanzas y comentarios basados en la máxima autoridad en esta tierra en lo concerniente a nuestro Dios, su santa palabra. Inicia aquí La Verdad de Elohim. Shalom Leculán, la paz del eterno Elohim que mora la eternidad sea con todos y todas en este hermoso día que el Eterno nueva vez nos regala para llegar hasta sus hogares a través de la televisión y a través de la radio. Damos gracias al Altísimo por su amor, su misericordia y su fidelidad para con estos sus siervos. Una vez más, por su gracia, está al aire su programa La Verdad de Elohim. Les damos la más cordial y efusiva, amorosa bienvenida a este su programa para tratar un tema sumamente interesante en este día, como todos los temas que solemos tratar. Son temas que el Altísimo trae al corazón nuestro para bendecir las vidas de todos aquellos que nos dan seguimiento semana tras semana o día tras día. Vamos hoy a tratar un tema espinoso, un tema, digamos, complejo, pero como siempre lo vamos a hacer a la luz del prisma de la palabra del Altísimo. Vamos a hablar hoy de la ley del pecado y de la muerte y la ley del espíritu y de vida en Yeshua HaMashiach, en Jesús el Mesías. Así que les damos la más cordial, reiteramos, bienvenida a todos y todas, y de inmediato también le damos la más cordial y amorosa bienvenida a nuestro amado hijo y anfitrión, coanfitrión de este programa, el evangelista Isaac Mercado. Bienvenido, Isaac. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones a todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Una vez más, por esa gracia inmerecida, ciertamente, de nuestro Elohim para con nuestras vidas, tenemos la oportunidad de llegar hasta ustedes con su palabra. Y siempre que empezamos el programa, hacemos la misma invitación, y es a que dispongamos nuestros corazones para ser bendecidos por Él. El Evangelio no es asunto de conocimientos humanos, de preparación humana. Por eso el mismo apóstol Pablo, que fue un hombre muy estudiado desde el punto de vista humano, dijo que tuvo que tener todo estudio humano por basura a fin de conocer al Dios que lo había llamado. Amén. Porque para los fines de conocer el mundo espiritual y sus verdades eternas, de nada nos sirve la mucha racionalidad. Por eso, para realmente poder adentrarnos a su palabra, debemos hacer a un lado nuestro orgullo y reconocer que nada somos y que nada sabemos, que es Él el que nos debe enseñar. Amén. Entonces dispongámonos en este tema, que ciertamente es un tema complejo para la mente natural, pero que la mente espiritual puede entender, porque es la mente de Mashiach en el creyente. Dispongámonos a ser enseñados por Él y vamos a ser grandemente bendecidos. Amén. Amén, amén. Pues bien, mis amados oyentes, apreciados amigos y amigas, obviamente que para los amigos de una u otra forma la bendición también le va a alcanzar, porque la palabra corta a la derecha y corta a la izquierda, a diestra y siniestra. Pero este es un tema, digamos, para el creyente. Vamos a tratar este tema y lo hemos estado tratando en la iglesia y vamos a seguir tratándolo en la iglesia, que realmente estamos como pastor establecido y puesto por el Elohim Altísimo. Y queremos compartir con ustedes este tema que ya comenzamos a tratar y vamos a seguir tratando, reiteramos, en la iglesia. Y decíamos en un mensaje que recién dimos que este tema, desde el punto de vista natural, es muy conocido, muy tratado y es muy predicado. Desde el punto de vista natural, lo que precisamente tiene que ver con la ley, desde el punto de vista de lo que implica el mandato que hay entre esposos. Desde el punto de vista natural se entiende lo que es la mujer casada, ¿verdad? Tiene que estar sujeta al marido, que no hay disolución del matrimonio, sino por la muerte o por infidelidad. Y eso es harto conocido en el pueblo creyente. Pero nosotros no lo vamos a tratar
realmente desde el punto de vista natural. Lo vamos a tratar desde el punto de vista de la implicación espiritual. ¿Qué implica en lo que tiene que ver con la divinidad? La divinidad. El apóstol Pablo hablaba y decía que grande es este misterio. Y cuando hablaba de que grande es este misterio, no lo hablaba precisamente porque el misterio era muy grande con relación a lo natural. El misterio era muy grande con relación precisamente a lo que tenía que ver con la iglesia, que es la esposa del Cordero, del Elohim Santo. Y entonces él decía que grande es este misterio. ¿Por qué es grande este misterio? Eso es lo que vamos a develar con la guianza y dirección de Ruach HaKodesh. Y para ello vamos a pedirle de inmediato a nuestro amado hijo que esté leyendo la epístola o carta del apóstol Shaul, el apóstol Pablo, a los romanos en el capítulo 9, leyendo desde el verso 1 hasta el verso 6. En la medida que vayamos desarrollando este programa, pues vamos a ir usando otras bases bíblicas. Amén, Isaac. Amén, pastor. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versos del 1 al 6. Dice la palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Elohim. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Amén, amén. Gloria y honra al Elohim que mora en la eternidad. Decía el apóstol Shaul: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y obviamente decía ahí mismo, lo subrayaba: hablo con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la mujer casada está sujeta al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella es libre, bendito sea el nombre del Señor, ella queda libre de la ley. Y puede entonces casarse realmente y hacer elección de un nuevo marido. Repetimos que desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la enseñanza que hasta ahora se ha manejado en la iglesia, esto es algo muy conocido. Ahora, desde el punto de vista divino, que fue realmente la razón principal por la cual el apóstol Pablo hablaba de esto, ¿hasta qué punto realmente lo entendemos? Comenzaba diciendo, bendito sea el nombre del Señor, que Yeshua HaMashiach, y cuando digo comenzaba diciendo, estoy rememorando el mensaje que predicaba en la iglesia que pastoreamos, que Yeshua HaMashiach realmente, a la luz de la palabra, fue el postrer Adán. Postrer Adán. ¿Por qué postrer? Porque hubo un primer Adán. Un primer Adán. Y a la luz de la palabra se establece de manera clara, y lo vamos a estar leyendo más adelante porque nos vamos a hacer más de un programa, Elohim mediante, de este tema. Ese primer Adán, había una diferencia con relación al postrer Adán. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que precisamente el primer Adán, dice la palabra, que era alma viviente. Alma viviente. Y el postrer Adán, que era Yeshua HaMashiach, entonces era espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Hay una diferencia entre estos dos Adanes. El primero, como establece la palabra, usted sabe que fue hecho por la mano del Elohim de los cielos cuando dijo, y ahora hagamos al hombre, hagamos al hombre. Y dice la palabra que fue formado del polvo de la tierra. El primer Adán, formado del polvo de la tierra. Y entonces, después de haberse hecho el cuerpo
el cuerpo hecho del barro, del polvo de la tierra, dice la palabra que el Eterno sopló aliento de vida. Ese aliento de vida es la chispa que realmente al conectarse con lo que tenía que ver con la materia, enciende el alma, activa el alma, el espíritu que da vida, el alma que se establece realmente en el hombre para vivificarlo desde el punto de vista humano y espiritual. Entonces, la diferencia es que el postrer Adán no fue hecho del polvo de la tierra, ni fue realmente hecho con las manos de Dios. Usted sabe que el postrer Adán fue engendrado sin intervención humana desde el punto de vista del ADN humano, sin intervención del coito, bendito sea el nombre del Señor, entre un hombre y una mujer, sino que, como establece bien la palabra, si usted conoce la palabra, fue la intervención del Ruach HaKodesh sobre María, la madre del postrer Adán, de Yeshua HaMashiach, y entonces no fue engendrado por voluntad humana, y así son los que son hijos de Dios, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y este tenía que nacer conforme a la profecía en el tiempo de la ley, tenía que nacer bajo la ley y tenía que nacer de mujer. Bendito sea el nombre del Señor. El postrer Adán. El postrer Adán, y yo quiero que usted vaya siguiendo porque este es un tema complejo y profundo, para que usted pueda entender lo que realmente nosotros vamos a estar explicando en los desarrollos de los diferentes programas. Usted sabe que hubo una desdoblación o una separación del cuerpo del primer Adán. El primer Adán, después de haber visto la cantidad de seres humanos creados por el Dios que lo creó a él, y que todos esos seres creados, esos seres animales, tenían parejas, dice la palabra que se sintió solo y anheló realmente eso, el deseo que Dios mismo produjo en el corazón del primer Adán, anheló pareja para él. Y dice la palabra, bendito sea el nombre del Señor, que el Eterno entonces lo entró en un sueño profundo y de una de sus costillas, extrajo y sacó e hizo a Eva. Eva no fue formada, por lo tanto, del polvo de la tierra, sino que fue extraída ya de la carne del varón, de la costilla del varón. O sea, la parte, bendito sea el nombre del Señor, que tenía que ver con Eva, repetimos, fue extraída del primer Adán. Ahora, la esposa del primer Adán fue sacada para él realmente procrear y para él realizarse. Su ayuda idónea realmente fue extraída de él mismo. Ahora, el postrer Adán, y esta es la palabra que hemos leído para que usted pueda entender, de él no fue extraída ninguna Eva. Por lo tanto, en él estaba, y a la luz de la palabra es así, estaba la parte femenina y la parte masculina. Por eso establece la palabra, bendito sea el nombre del Señor, y esto, yo le voy a decir algo, y eso es bueno que usted lo pueda entender. La mente humana, si usted se pone a razonar desde el punto de vista humano, usted no puede conciliar estos conceptos, no puede realmente entender estos conceptos. Ahora, si usted se deja guiar por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, sin tratar de razonar o de buscar explicaciones humanas, porque no hay forma de que las puedas entender, entonces usted va a entender lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque usted sabe, a la luz de la palabra que hemos leído, que Yeshua HaMashiach es el esposo y es la esposa. Es el esposo y es la esposa. El esposo que está en los cielos, que está a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pero él viene a buscar a su esposa. ¿Y cuál es su esposa? Su cuerpo. Su cuerpo. Así lo dice la palabra. Entonces, él es la cabeza es el esposo, pero es el mismo Yeshua.
El cuerpo es la esposa, pero es el mismo Yeshua. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, esto es lo que no se predica, lo que no se entiende y lo que no hay forma ni manera de que si realmente el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, no revela estos misterios, usted puede entender. ¿Qué vino a buscar Yeshua HaMashiach? Todo lo que se ha hecho hasta este tramo es precisamente para él casarse, para Yeshua HaMashiach buscar una esposa. El Padre busca una esposa a través del Hijo, pero el Padre no podía realmente casarse porque el Padre era casado. Y el Padre comisiona al Hijo. El Padre comisiona al Hijo. El Padre da carta de repudio en los cielos, carta de repudio en los cielos a la autora reina del cielo, a la autora madre de la creación caída. La Biblia habla en Jeremías de la autora reina del cielo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La Biblia habla en Apocalipsis de la madre de las abominaciones de la tierra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia habla de que Yeshua HaMashiach viene a buscar una nueva esposa. Pero Yeshua HaMashiach no podía venir a casarse si antes esos espíritus no morían, los espíritus que conforman la esposa, que es el cuerpo, que es su tabernáculo, no morían a través de él. Ese es el papel más importante después de la redención. Venimos de inmediato, no se nos mueva.
Muebles y electrodomésticos La Magdala. Todo lo que necesites para amueblar tu casa, oficina o apartamento. Muebles en pino, caoba, roble y cedro. Tapizados en la tela que tú prefieras. Gran variedad de electrodomésticos de las más afamadas marcas. Tenemos a la venta las poderosas y bellas motocicletas Dayun. La nueva era del motor. Con alarma, radio y encendido a control remoto. Y para embellecer más tu hogar con ese toque de elegancia y distinción, ven y visita nuestro nuevo departamento de decoración, donde podrás escoger entre los más hermosos accesorios decorativos, importados y con un increíble precio de introducción. Perfumes, cremas y colonias de exquisito aroma. Y muchas cosas más para ese presente a ese ser especial. Muebles y electrodomésticos La Magdala. Calle Ucho Álvarez Bogar, número 5, casi esquina Estrellas Adalá, frente al edificio H en Santiago. Teléfono 809-806-5633. Muebles y electrodomésticos La Magdala. La excelencia es nuestro lema. Muchas gracias, mis amados televidentes, amadas televidentes que nos dan seguimiento siempre a este su programa, La Verdad de Elohim. No vamos a perder tiempo para no perder la hilaridad del tema. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos, mis amados y mis amadas, que nosotros hay que ser valientes para tratar este tema. Hay que ser valientes desde el punto de vista espiritual para afrontar lo que nosotros afrontamos y para decir lo que nosotros decimos. Pero no lo decimos realmente porque nos creamos algo, ¿verdad?, diferente a cualquier pastor, cualquier líder de iglesia. No lo decimos por el conocimiento que podamos tener desde el punto de vista humano. Lo decimos porque esta es una revelación que ha venido al corazón de sus hijos y por lo que estamos plenamente convencidos y seguros de lo que estamos hablando. Si usted toma la lupa del Espíritu y usted lee la palabra, entonces usted va a entender la palabra. Porque decíamos que se ha entendido desde el punto de vista humano lo que tiene que ver con el matrimonio. La palabra habla de que carta de repudio. Carta de repudio. ¿Usted sabe por qué se permitió? Yeshua dijo, por la dureza del corazón Moisés permitió que se diera carta de repudio en el antiguo pacto, porque realmente con relación a ese espíritu, al otrora espíritu caído, de la otrora reina del cielo, la madre de la creación caída, que es un misterio porque está en Hasatán, Satanás, ese espíritu, que era hijo y que también era esposa, y que es el mismo papel de Yeshua HaMashiach, que es hijo, que es esposo y que es esposa. Por así mismo, Hasatán, bendito sea el nombre del Señor. Señor reprenda, bendita sea la gloria del Eterno. A ese espíritu se le dio carta de repudio. Y usted vamos a hacer varios programas. Usted va a ver en Ezequiel 28, Isaías 14, cómo se vestía la novia y cómo se va a vestir la novia de nuevo, bendito sea el nombre del Señor, en Apocalipsis 21. Que siempre decimos la misma vestimenta, exceptuando dos piedras que va a tener la vestimenta de la novia, que es diferente a la vestimenta que tenía Hasatán. Entonces Hasatán era la esposa, pero también era el esposo, porque él era el ángel de Yahvé. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, si usted no podemos ponernos a hablar de ello en este momento, usted busca en la verdad de Elohim los 7 espíritus de Yahvé y también busca el otro ángel de Yahvé. Y ahí usted va a encontrar las explicaciones de lo que estamos diciendo, porque no podemos entrar a esa parte. El asunto, mi amado hermano y mi amada hermana, no se ofusque y no quite el programa hasta que nosotros terminemos, para que usted, a la luz de la palabra, usted pueda entender. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley,
habéis muerto al viejo pacto. Habéis muerto mediante el cuerpo de Mashiach. Eso es la palabra que lo dice en el verso 7. ¿Y para qué habéis muerto? ¿Usted sabe para qué usted murió? ¿Para qué yo morí? La palabra dice, para que seáis de otro. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. La pregunta es, ¿quién fue que fue enterrado? ¿Acaso no fue Mashiach? ¿O fue otro? ¿Pero qué pasa? Mis amados y mis amadas, tenemos que despojarnos de esta mente, bendito sea el nombre del Señor, que ha creado tabúes, que ha creado prejuicios que no nos permiten realmente entender la palabra revelada. Si te está diciendo ahí que ya tú no eres del que murió, sino del que resucitó, ¿qué diferencia hay entre el que fue enterrado y murió y qué diferencia hay en el que resucitó? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El que murió tiene que ver con el viejo Adán, el Adán que tiene que ver con el alma viviente, lo que tenía que ver con el cuerpo. Por eso, cuando Él resucita con un nuevo cuerpo. Los espíritus, benditos sea el nombre del Eterno, que estaban llamados a salvación, se levantaron con Él, que conforman la esposa, y fueron levantados con Él y fueron puestos en lugares, sentados en lugares celestiales, para ser coherederos con Él. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Masías, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Mi amado y mi amada, porque existen dos leyes. Y eso es lo que es difícil asimilar y es difícil entender, sobre todo para el judío. Que el judío no concibe ni entiende esto. No acepta, porque para el evangélico, el cristiano, le es fácil, le es asimilable, demasiado fácil entender que realmente hay dos pactos. Pero para el judío no. Para el judío existe un solo pacto. Y es por ello que todavía están ciegos y están anquilosados, están detenidos en el viejo pacto, que es el pacto de la letra, que es el pacto de la materia, que es el pacto de la muerte. Porque así mismo lo dice la palabra. El ministerio de la muerte, cuando Moisés descendió del Sinaí. Ministerio de muerte. Entonces, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley de la muerte, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de esa ley de la muerte, que tenía que ver con el espíritu de la otrora, que tenía que ver realmente con la otrora esposa, porque la otrora esposa es la muerte. El Padre es la vida y manifiesta la vida a través del Hijo Yeshua HaMashiach. La otrora es la muerte y manifiesta la muerte a través del Hijo, que es Hasatán. Bendito sea el nombre del Señor. Y manifiesta su poder a través de la vieja ley. Y esa vieja ley tiene poder en el cuerpo de muerte, en los deseos pecaminosos de este cuerpo de muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora estamos libres, dice el apóstol Saúl, de la ley, de esa ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, que es del nuevo pacto, y no bajo el régimen viejo, del viejo pacto, que era conforme a la letra. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. El verso 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió. Sin la ley vivíamos en un tiempo, porque la ley existía antes de que le fuera entregada a Moshe en el monte Sinaí. Y esa es la razón por la que Hasatán reclamó el cuerpo de Moisés. Porque tenía derecho a lo que tiene que ver con la materia, a lo que tiene que ver con la carne. Y como él recibió en este cuerpo de muerte, recibió la ley, entonces Hasatán, el espíritu caído de la otrora,
creía tener el derecho sobre ese cuerpo porque pertenecía al viejo pacto. Es por eso, mi amado y mi amada, que la carne y la sangre va a heredar el reino de Dios, va a heredar el reino de los cielos. Porque ya realmente, bendito sea el nombre del Señor, el nuevo pacto lo que tiene que ver es con el espíritu vivificado, espíritu de vida. Bendito sea el nombre del Señor. El verso 18, para comenzar a explicar, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. No mora el bien en mi carne, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en la vieja naturaleza, en el viejo pacto, por el derecho que tenía la otrora, el espíritu caído, la otrora reina del cielo, madre de la creación caída, sobre el cuerpo, sobre la carne, el viejo pacto. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces era necesario que Yeshua HaMashiach matara el derecho que en el cuerpo tenía el espíritu caído, la otrora. Por eso él murió. Murió como hombre. En una parte tenía que verlo con los espíritus, y los espíritus no tienen sexo, usted me dirá, y tiene razón, pero definitivamente hay una parte en Dios que es masculina y una parte que es femenina. Dios es una familia y Dios no está dividido. Dios se dividió cuando separó la luz de las tinieblas por causa de que las tinieblas eran malas. Pero en el principio todo era tinieblas, aunque Él nunca ha sido tinieblas. Esto es algo que no puede caber en la mente de nadie. Todas las aguas estaban juntas, no había cielo separado. Los cielos todos eran juntos. Se separaron las expansiones. Después que se separó la luz de las tinieblas, entonces comenzó a separar las aguas de las aguas. Pero todo era un conjunto. Ahora, cuando Dios le dio carta de repudio, entonces separó la luz de las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Esa ley que está en los miembros se revela contra la voluntad de Dios. Porque quien tiene derecho es el espíritu caído. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, con la mente, decía el apóstol, yo sirvo a la ley de Dios, a la ley del nuevo pacto. Pero con mis miembros se rebelan y entonces sirven a la otrora. Las casadas están sujetas en Efesios 5:22 a su propio marido, porque el marido es la cabeza. Como Cristo, como Mashiach, es la cabeza de la esposa. Así el marido es la cabeza, hablando desde el punto de vista humano. Entonces, dice el verso 23 de Efesios 5, que el cuerpo, como usted sabe, pero hay que repetírselo, el cuerpo de Mashiach es su iglesia. Entonces, la cabeza es el esposo. En él, como les decía, están configurados ambas cosas, la parte femenina y la parte masculina. Cuando Él descendió y murió, Él mató. Por eso dice que cuando su cuerpo fue rasgado, el velo de separación fue quitado. Y la Biblia habla que de ambos pueblos hizo uno, pero de ambos hombres hizo uno, y del lugar santísimo y el lugar santo hizo uno también. Entonces ya no hay separación, bendito sea el nombre del Señor, entre lo santo, el lugar santo que establece lo que tiene que ver con las almas, y el lugar santísimo que establece lo que tiene que ver con el Dios Todopoderoso. Ya no hay separación. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Delante de Él no podemos accesar al trono de la gracia. Ya no hay impedimento. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Yeshua murió. Y cuando Yeshua murió, entonces Él mató, Él destruyó el poder que tenía la muerte sobre los hijos de Dios. Y cuando descendió allá abajo, le arrebató, dice la palabra, las llaves ¿a quién? Al Hades y a la muerte.
¿Y qué sentencia le dio a la muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esto es algo profundo y complejo, pero es necesario que tú lo entiendas. Realmente, mi amado y mi amada, tú eres parte de los espíritus que conforman el cuerpo de la esposa. Yo soy parte del espíritu que conforma el cuerpo de la esposa. Él nos sentó en los lugares celestiales esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como siempre decimos, la cabeza que es Él y la esposa que son todos los espíritus que conforman realmente el tabernáculo, porque te digo que la mente humana no puede entender, tú eres una casa, tú eres un cuerpo, pero eres una casa, templo del Espíritu de Dios. Dios es un templo que en Él cohabitan todos los espíritus. Él es un tabernáculo donde todos los espíritus cohabitan. Él es esposo y Él es esposa. Entonces, los espíritus que están arriba, tú tienes conciencia de ti aquí abajo, pero no tienes conciencia de ti. El Señor no miente, dijo que Él te sentó a ti en los lugares celestiales. Él es mentiroso. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que tú y yo pongamos por estrado de los pies de Él, que no se mueve porque Él está a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de los pies de Él, hasta que tú y yo hagamos el papel que tenemos que hacer como la esposa. La restauración de todas las cosas aquí abajo depende de ti y depende de mí. No te nos muevas, seguimos de inmediato, venimos en breve. Somos el Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Te invitamos a compartir con nosotros en cualquiera de nuestras Kehilot. Hasta ahora estamos en el Caimito, La Penda, Gaspar Hernández y Montecristi, República Dominicana. También estamos en Windsor, Connecticut, Estados Unidos. Nuestra Kehilá El Ruan Llamas está ubicada en la carretera principal El Caimito Adentro número 62, La Vega. Nuestra Kehilá El Pueblo Escogido por Dios está ubicado en la carretera La Torre Los Peladeros número 16 en La Vega. El Templo del Elohim Viviente está en la autopista Duarte, barrio El Candor, Antigua Tropicana, en Gaspar Hernández. La Kehilá La Nueva Jerusalén está ubicada en la calle Osvaldo Ross número 1, Bellavista, Montecristi. Nuestra Kehilá en los Estados Unidos está ubicada en el 139 de Quail Hollow Circle, Windsor, Connecticut. Estas son las Kehilot de nuestro Ministerio Mesiánico de Salvación La Sangre de Yeshua. Kehilot que están a tu disposición si quieres adorar, exaltar y glorificar al único Dios verdadero. En cada Kehilat hay hombres y mujeres que como tú aman a su Creador y anhelan agradar el corazón de su Padre Celestial. Visítanos y te recibiremos en el amor del Padre. Muchas gracias por continuar con nosotros. Este es su programa La Verdad de Elohim. En esta ocasión tratando un tema poderoso y sumamente profundo. Los misterios del Padre son para los entendidos. Pero antes de continuar con el desarrollo del tema, debemos recordar, como siempre lo hacemos, para bendición de las vidas, que La Verdad de Elohim está en las redes sociales. Nos puede buscar en Facebook, en Twitter y en Instagram como La Verdad de Elohim. En cada una de esas redes estamos para compartir material que bendice a aquellos que nos dan seguimiento. Puedes buscar nuestro canal de YouTube, La Verdad de Elohim, y allí usted va a encontrar todos los programas que hasta esta fecha, por la gracia de nuestro Señor, hemos podido hacer. Y usted va a encontrar material que ha bendecido a cientos de personas. De hecho, para aquellos que están viendo este programa y quizás mientras escuchan muchas incógnitas les llegan, lo mejor que pueden hacer es buscar nuestro canal de YouTube y ver todos los programas que hemos emitido, porque la realidad es que este es un programa de enseñanza. Entonces vamos peldaño por peldaño, vamos parte por parte,
Vamos, digamos, piso por piso en el edificio que estamos construyendo. Y si usted realmente va y ve desde el principio lo que hemos hablado, pues entonces podrá entender lo que estamos hablando ya a estas alturas. Y muy especialmente les invitamos a que visiten laverdadelohim.com. Esa es nuestra página web. Allí usted va a encontrar también todos nuestros programas y así mismo encontrará artículos sobre quiénes somos, sobre la fe judío-mesiánica que profesamos. Va a encontrar información sobre cómo contactarse con nosotros y mucho más. Si realmente entra, se da una pasadita por laverdadelohim.com, usted verá cómo su vida va a ser grandemente bendecida. Actualmente La Verdad de Elohim está siendo transmitida los sábados a las 5 de la tarde por Megavisión, canal 43, los domingos a las 6 de la tarde por Teleunión, canal 16, y por la radio estamos siendo transmitidos los domingos a las 7 de la mañana por la emisora Super 103 FM. Esos son los medios por los que cada fin de semana La Verdad de Elohim está saliendo para bendecir las vidas. Pero si usted nos ve y realmente queda con hambre de más, pues busque nuestro canal de YouTube o entre a nuestra página web, laverdadelohim.com. Amén. Amén. Yo sé que hay un público conocedor de la palabra que ya nos da seguimiento de manera continua. Y al escuchar esta clase de mensajes, esta clase de enseñanzas, como la que se está hablando en este día, hay un conflicto que es natural en principio. Hay un conflicto porque estas son cosas tan grandes y tan grandes. Y son cosas que realmente, por las profundidades que encierran en su corazón, escucha la palabra y siente el fuego del Ruach HaKodesh, el fuego del Espíritu Santo que le confirma que lo que se está hablando viene de Elohim, pero ve, digamos, un choque tan grande con el Evangelio como se ha conocido comúnmente, que dice, tal y como decían de Yeshua los fariseos, e incluso hombres y mujeres de Dios, Dios mío, pero ¿de dónde saca este hombre esta doctrina? Porque en definitiva el evangelio que se ha conocido, o el evangelio como ha sido predicado, hay un conocimiento en parte. Y yo quiero a los creyentes que nos ven y que nos escuchan que presten atención a esto. El que conoce la palabra sabe que Elohim había establecido desde el Antiguo Testamento, cuando les revelaba las grandes profecías a hombres como Daniel o como Ezequiel, el mismo Elohim que les revelaba a ellos les decía que había cosas que permanecerían selladas para el último tiempo. Amén. Y el mismo Yeshua HaMashiach, cuando estaba en carne y sangre con los apóstoles, él les dijo, muchas cosas quisiera decirles, pero no se las puedo decir ahora porque ustedes no están preparados. Pero cuando yo me vaya les voy a enviar a uno, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo. Ese realmente les va a dar a conocer la verdad del Padre. Y en la medida en que ha pasado el tiempo en esta creación, en la medida en que han pasado los tiempos, el Eterno ha ido haciendo su extraña y misteriosa obra, preparando para lo que realmente sucederá en el último tiempo, en este tiempo, en que el remanente del Dios de los cielos se va a levantar para la batalla final entre la luz y las tinieblas. Y lo que tiene que suceder, y reitero, esto se lo estoy diciendo, se lo decimos a nuestros hermanos y hermanas que nos ven, lo que tiene que suceder necesariamente para que venga lo que va a venir sobre la faz de la tierra es que la iglesia reciba la revelación de los últimos tiempos. Que la iglesia reciba el conocimiento para levantarse a entender qué es lo que se ha estado peleando, qué es lo que se está peleando y realmente cómo se concluye esta historia, mi hermano y mi hermana. Porque, como dice el pastor siempre, la iglesia habla de Hasatán y habla de Satanás y se piensa que Satanás es realmente la cabeza de las tinieblas cuando realmente él es el que está actuando como hijo de realmente la otrora madre que es la que realmente originó todo el problema. Sí. Te lo pruebo por la palabra. Eso es muy simple. Vete al libro de Apocalipsis, capítulo 18, y tú te vas a ver que la celebración más grande universal de los 24 ancianos, o de toda la creación en los cielos, de toda la creación en la tierra, el regocijo de los apóstoles y profetas sobre la tierra y de los ángeles en los cielos, no es por el enjuiciamiento de Satanás, es por el enjuiciamiento de Babilonia, sí, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el cielo y en la tierra la celebración grande, no lo digo yo, vete a la palabra, Apocalipsis 18,
La celebración grande, grande, grande es cuando ella es enjuiciada. Sí. Después tú vas y te buscas, oye, y la parte en la que Hasatán es atado, eso es un pedacito y nadie celebra nada. Oh, pero ¿y cómo es posible si él era realmente la raíz del problema? Sí. Lo ata y nadie celebra nada. Babilonia es enjuiciada y el cielo y la tierra prorrumpen en alegría. Así es. Pero más profundo todavía, vete al capítulo 19 de Apocalipsis. Inmediatamente es sentenciada la gran ramera. ¿Qué viene? Inmediatamente, léelo, las bodas del Cordero. Así es. Oh, ¿y por qué las bodas del Cordero no podían ser antes realmente del enjuiciamiento de Babilonia? ¿Por qué no se casó el Cordero y después de casarse enjuició a Babilonia? Sí. ¿Por qué no celebrar primero y después enjuiciarla? ¿Y por qué había que acabar con ella antes de la boda del Cordero? Hermano, en la palabra no es de coincidencia ni casualidad. Amén. En los libros escritos por los hombres, pues ciertamente el orden de los factores no altera el producto. Pero en la palabra, el orden de los factores tiene mucho que ver con el producto. Sí. Entonces la boda del Cordero vienen inmediatamente. Ella es enjuiciada. ¿Qué es lo que sucede? Lea la palabra, no tenemos tiempo para leerlo porque es un capítulo sumamente extenso. Pero cuando el Padre ejecuta juicio contra Babilonia, contra la gran ramera, contra esa que es la madre de toda abominación en la tierra, es decir, que la raíz de toda abominación aquí no es el diablo, Sí. es ella. Sí. Y cuando ella es enjuiciada, entonces en los cielos se celebra algo. ¿Qué es lo que se celebra en los cielos, mi hermano? Que todos los reinos del mundo han venido a ser, son traspasados al Padre a través del Hijo Yeshua Amén, HaMashiach. amén. Y yo te pregunto, mi hermano y mi hermana, que conoce la palabra, pero Elohim, Dios Todopoderoso, ¿no están en sus manos los reinos de la tierra? Él es Dios y de Él depende todo. Pero ¿es o no es cierto que cuando Yeshua estuvo en la tierra, el mismo Yeshua, el mismo Dios hecho hombre, a Satán se le aparece y ¿qué le ofrece? Sí. Todos los reinos del mundo. Y oye esto, y la gloria que está en ellos, que es la gloria de lo terrenal y de lo material, mi hermano. La palabra hay que leerla con la lupa del Espíritu. Amén. ¿Y qué le respondió Yeshua? Mentiroso, eso no es tuyo. No. Limitó que la adoración era solamente para el Padre, el único y verdadero Padre, que es el que está en los cielos. Pero él reconoció, y la Biblia reconoce, que las tinieblas, que realmente la creación material, que el mundo está bajo el maligno. Tú lo has leído. Y tú has leído que se celebra inmediatamente Babilonia es enjuiciada. En los cielos se celebra que los reinos del mundo son traspasados al poderío del Padre a través de Yeshua HaMashiach. ¿En la mano de quién estaban? Lee la palabra, te reitero, hilvanando una cosa con la otra. Si hubiera sido en las manos de Hasatán propiamente, entonces se enjuicia a Hasatán y después se celebra que el reino fue traspasado y entonces después vamos a la boda del Cordero. Pero ese no es el orden de la palabra. Y te reitero, en la Biblia, el orden de los factores sí tiene que ver con el producto. En el orden bíblico se enjuicia a Babilonia. Cuando se enjuicia a Babilonia, el reino es traspasado a Mashiach. Ojo con esto. Viene la boda del Cordero y entonces es que viene la sentencia final contra Hasatán. Así es. Oye bien, entonces vamos a un simple análisis de lógica elemental. Si por los reinos del mundo son traspasados a la mano del Padre a través de Mashiach, después de que la otrora de que Babilonia fuera enjuiciada, y después de ese traspaso es que el enemigo es enjuiciado, entonces mi hermano, no era en las manos del enemigo propiamente que estaban los reinos. Lógico. Era en la mano de Babilonia, y por eso tú lees en la palabra que se dice que con ella han fornicado todos los reyes de la tierra. Amén. ¿Por qué? Porque en su mano estaban los reinos. Uy. ¿No me lo crees? Pelea con la palabra, Sí. porque es la palabra lo que lo dice. Pero vamos más allá. Aparecerán hermanos judíos que nos dan seguimiento y dirán: la ley es una y la ley es eterna, y el Salmo 119 y una serie de salmos habla de que la ley de Dios en los cielos es inmutable. Ciertísimamente cierto. Pero si usted lee al apóstol Pablo, y yo entiendo a la gente, porque es que el mismo apóstol Pedro
que fue de entre los 12 apóstoles el escogido por Yeshua para estar al frente, el mismo Pedro tiene que confesar, es difícil entender a Pablo. Así es. Pero es que Pablo hablaba en un lenguaje tan profundo. Léete a Pablo. Pablo habla inequívocamente de dos leyes. Sí. Una ley que dice él que opera en los miembros del cuerpo natural. Sí. Eso está clarísimo en lo que leyó el pastor. Una ley que opera en la materia, en el cuerpo, en la carne, que se revela contra la voluntad de Dios. Y una ley que es en el espíritu. Y que en el espíritu realmente está hacer la voluntad de Dios. Pablo dice, dentro de mí, en mi interior, está el querer hacer el bien. Sí. Porque en el corazón de los hijos de Dios está la semilla de la ley eterna, que es la voluntad del mismo Dios. Por en mis miembros naturales, corporales, en mi cuerpo, está el rebelarse contra el Padre. De manera que lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Sí. ¿Por qué? En mí hay una lucha porque a mi espíritu lo rige una ley, a mi cuerpo lo rige otra ley. Mira, eso está claro después que tú lees la palabra con la lupa del espíritu. Así es. ¿Y cuál es la salvación? Dice el mismo apóstol Pablo. Cuando entramos al capítulo 8 del libro de los Romanos, dice él, lo bueno es, estoy parafraseando, que los hijos de Dios no andamos según la carne, sino según el espíritu. Amén. Queriendo decir, ciertamente hay una división en mi conformación. Mi carne está vendida al pecado. Hay una naturaleza pecaminosa que opera en él. Hay una naturaleza caída, una ley caída que lo domina. Pero por Yeshua HaMashiach, la ley del Espíritu me rige a mí. ¿Por qué, mi hermano y mi hermana? Porque en Yeshua estaban las dos cosas, pero él venció una. Abre los ojos. Amén. En él estaban las dos cosas. Él era hombre, 100% hombre, era 100% Dios. Nunca pecó, pero fue tentado. Lea la palabra. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Hermano, oiga, bendita sea la gloria de Dios, el entendido que entienda. Amén. Dice el apóstol Santiago que la tentación es cuando se intenta seducir la concupiscencia de la carne. Es decir, el pecado, la naturaleza caída en la carne. Si la carne de Yeshua hubiera sido santa e incapaz de pecar, no lo hubieran tentado. Así es. No hubieran intentado tentarlo. Intentaron tentarlo, porque realmente él estaba en un cuerpo de carne y sangre como cualquier otro. Amén, amén. No pecó. Entonces, como él suprimió, venció en carne y sangre a esa naturaleza en la que estaba la ley de la muerte, por su muerte y su resurrección, después cuando murió en el cuerpo clavado, ahí la clavó. Ay, bendita sea la gloria de Dios. Yo quisiera que usted sienta lo que yo estoy sintiendo. Amén. Lea la palabra. Yeshua clavado en la cruz. ¿Y qué dice Pablo que fue clavado en la cruz? La ley que no será contraria, mi hermano. Amén. Pero era el cuerpo de Mashiach el que estaba crucificado. Sí. Usted tiene que entender la relación que hay entre la ley contraria y el cuerpo material. Aleluya. Esta va a ser una serie poderosa. Amén. No se la puede perder. Amén. Aleluya. Mi hermano, eso fue lo que fue crucificado. Y Yeshua la venció. Y se levantó de entre los muertos habiendo vencido. Y por el Ruach HaKodesh habita en nosotros. Y porque Él habita en nosotros, es que dice Pablo, ahora podemos vivir en la ley del Espíritu. Porque en mí habita uno que venció a la ley de la carne. Amén. Mi hermano, los entendidos que entiendan. Amén. Amén, pastor. Amén, amén. Y lamentablemente, ya no hay tiempo para más. Esto va a ser una serie de programas terriblemente poderosos para la gloria del Altísimo. La que se enterró en el cuerpo de Yeshua fue la autora, aunque usted no lo asimile. La que ascendió es precisamente el Espíritu de Sion, la Jerusalén celestial, que habrá de descender y arriba ya todos los espíritus en gloria, cuando ya hayamos hecho el papel que tenemos que hacer aquí, suprimir todos los poderes del diablo. En eso estamos, en eso es que está la iglesia, que hay un remanente fiel, porque definitivamente hay hombres y mujeres que han entendido que no están en esta tierra solamente para salvación del alma. Como siempre decimos, si solamente fuese salvación del alma, y ese era el problema, te salvaste, te llevó el Señor. No. Hay un papel que tú y yo tenemos que desempeñar aquí. En la medida que vamos ejecutando lo que somos, hemos sido por la eternidad en el eterno, y reconocemos nuestra identidad espiritual, lo que somos espiritualmente hablando, entonces comenzamos a ejecutar el papel que tenemos que ejecutar como parte del tabernáculo,
como parte del cuerpo que establece realmente Romanos 12. Tú eres parte del cuerpo, tú eres oído, tú eres boca, tú eres mano, tú eres pie. Una cosa tiene que hacer en el plano espiritual. Más adelante vamos a seguir desarrollando este programa, no hay tiempo para más. Que la Shalom de Adonai sea con todos y todas, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bendiciones. Amén. Ha culminado tu espacio La Verdad de Elohim. Será pues hasta una próxima ocasión, Elohim mediante, en que estaremos juntos en este mismo espacio a través de este mismo canal. La Shalom de Elohim llene tu corazón.